Muy bien, pues buenos días a todos los que estáis en la sesión europea. Perdón, disculpad, buenas tardes a los que estáis en la sesión europea. Buenos días a los que estáis levantándoos en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de estadística de la UNED, fundador del portal xtrader.net y hoy vamos a descubrir en este webinar, vamos a descubrir la geometría de Drummond. Eh, Os adelanto que va a ser un webinar muy interesante. Os voy a demostrar, sabéis que en general me gustan mucho las cosas sencillas, simples, que no tengan grandes complicaciones y que a la vez permitan crear sobre esa base pues tus propias, digamos, técnicas de trading, ¿no? Y tus propios desarrollos. Pues este caso, el de la geometría de Drummond, es un caso de este tipo. Y además, a poco que seáis habilidosos, podréis además convertirlo en un sistema automático, programar vuestros propios indicadores a partir de lo que voy a contar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, lo primero de todo, y antes de empezar a meternos en la técnica en sí, pues conviene saber quién es Charles Drummond, que es el creador de la geometría en cuestión. Básicamente está vivo todavía. Charles Drummond es un trader de Canadá, legendario, por el hecho de que nació en 1936 y todavía está vivo, ¿vale? Ignoro si sigue operando en los mercados, pero bueno, sí que ha estado bastante tiempo activo. Y bueno, a este señor, a Charles Drummond, le pasó un poco lo que nos ha pasado a todos alguna vez en algún momento a lo largo de nuestra carrera como traders, y es el hecho de que perdió mucho dinero por seguir los consejos de analistas, señales, en fin, todo este tipo de cosas que a veces en la industria pues no funcionan tan bien como uno quisiera, ¿no? Entonces, él se cansó de perder dinero siguiendo las señales de los demás y dijo, voy a desarrollar mi propia metodología. No voy a depender de lo que digan los demás, sino de lo que diga mi propio método. Que yo creo que esta reflexión, todos en algún momento, por las buenas o por las malas, llegamos a esta conclusión. Es decir, al final tenemos que desarrollar de alguna manera nuestro propio sistema de trading y no dejarnos llevar por lo que nos vendan o lo que nos digan por ahí. Yo creo que lo mejor es coger ideas, adaptarlas a nuestra forma, a nuestro estilo de vida y a partir de ahí operar de la forma que consideremos más conveniente y más cómoda en base al capital, al tiempo que tengamos, el acceso que tengamos a productos, etcétera, etcétera. Su principal obra, ¿vale? Su libro de cabecera es How to Make Money in the Futures Market and Lots of It, del año 1978, como podéis ver, bastante antiguo. Ahora os he puesto una pequeña foto de este manual, ¿vale? Este libro, como podéis ver, bueno, ni siquiera está encuadernado como tal, es una especie de apuntes redactados a máquina hechos por el propio Drummond y encuadernados, ¿vale? Y el resto de textos que ha ido publicando, quitando algún artículo que he visto en Stock and Commodities, pues la mayoría eran distribuidos en sus cursos a sus alumnos y les obligaba además a firmar un Non-Disclosure Agreement, es decir, un acuerdo de no divulgación de los contenidos que aprendían en el curso. Con lo cual, bueno, parece que esto promete. Dice, bueno, si obliga a firmar este tipo de acuerdos a sus alumnos, es probable que haya algo interesante de aquí, ¿no? Y efectivamente, en mi opinión, creo que sí que es muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Básicamente, tenemos tres conceptos fundamentales en la técnica de la geometría de Drummond. Tres herramientas que son una media móvil de corto plazo, que se denomina el PL-DOT o PL-DOT, una serie de líneas de tendencia de corto plazo, que se conocen como líneas de Drummond, y luego un tercer apartado en el cual Drummond superpone varios marcos temporales. Entonces vamos a ver en detalle cada uno de estos apartados para que veáis cómo se desarrolla la técnica. El primero de todos, el PL-DOT o PL-DOT. No es ni más ni menos el PL-DOT que una media móvil de lo que llama MetaTrader el precio típico, es decir, máximo más mínimo más cierre partido por 3, ¿vale? Pues eso es lo que utiliza el PL-DOT para ser calculado, ¿vale? Entonces coge el precio típico de las últimas 3 velas y calcula su media. Es decir, eh, coges el máximo, mínimo y cierre de la vela anterior, de la anterior a esa y de la de hace 3 velas, calculas el promedio en cada una de ellas de máximo, mínimo y cierre y a su vez el resultado lo divides por 3. ¿Vale? Drummond considera el mercado como un flujo que fluctúa de un extremo a otro, ¿vale? Digamos que vamos de sobrecompra a sobreventa continuamente. Y esta fluctuación se produce además de forma cíclica. Y dentro de ese ciclo, el PL-DOT para él es un centro de gravedad de ese flujo de movimiento, ¿no? Hacia el cual la masa tiende a llevar el precio. Es decir, digamos que
el empuje del precio siempre tiende de alguna manera a revertir hacia el PL.dot. Esto no es nuevo, ¿vale? Esto es una cosa que ya hemos visto en otros métodos, en los cuales, bueno, pues se habla de lo que se conoce como reversión a la media. Pues esto es lo que plantea Drummond. Estamos hablando, claro, de un autor que está desarrollando su técnica en los años 70, con lo cual, aunque ahora parece que hay muchas cosas que ya se las sabe todo el mundo, realmente en aquel momento esto era relativamente innovador. Entonces, bueno, para los que busquéis el indicador, podéis descargarlo de la página de MQL5. Está la versión para MetaTrader 4. Creo que para el MetaTrader 5 no lo he visto. Pero en cualquier caso, si queréis el PL.dot, aunque no tengáis el indicador, como veis ahí es muy sencillo. No es más que meter una media móvil de 3 periodos del precio típico. Y con eso tenéis lo mismo que el PL.dot. Lo único que Drummond lo que hacía era representar gráficamente el PL.dot como un punto y no como una línea. Entonces, si queréis que os quede igual que en digamos, los gráficos que mostraba Drummond en sus sesiones, en sus seminarios, pues tenéis que usar el indicador que os pongo aquí de MQL5. Gráficamente, el indicador pues tiene este aspecto. Ahí lo tenéis. Como podéis ver, sí que parece que es una especie de punto de equilibrio, ¿no? Sobre el cual el precio pues, se aleja y se acerca continuamente. Si os fijáis, más o menos da esa idea, ¿no? Esa sensación de entrada. Fijaos, con el PL.dot podemos hacer varias cosas, porque tiene propiedades bastante interesantes. En primer lugar, lo más fundamental, el PL.dot se convierte en una línea recta, ascendente o descendente, cuando el mercado está en tendencia, mientras que tenderá a alinearse los puntos de forma horizontal cuando el mercado se encuentra en una fase lateral. Esto, como podéis ver, es muy interesante. Con un sencillo indicador, con unos puntos en el gráfico, estamos definiendo ya el estado en el que se encuentra el mercado, si está en tendencia o está lateral. Además, fijaos que al ser de tan corto plazo su periodo, de 3 velas, pues lo que vamos a ver es que reacciona muy rápidamente ante movimientos del mercado y se adapta muy rápidamente. Defectos, si me apuráis, pues lógicamente va a haber muchas falsas señales de alguna manera, ¿no? Cuando veamos que el mercado está lateral y parece que arranca y que rompe, pero luego no es verdad y no coge tendencia, pues podemos ver cómo el PL.dot seguramente se quede oscilando más que cogiendo una línea recta como sería en un mercado en tendencia. Eso si volvéis al gráfico de atrás, fijaos, voy a sacar el puntero para que lo veáis mejor. Ahí se ve, ¿no? El puntito rojo. Pues fijaos, aquí tenéis un claro movimiento. Fijaos cómo en cuanto vemos dos puntos que van formando un poco de pendiente, básicamente, lo que estamos analizando al final, no nos engañemos, es la pendiente de una media móvil de 3 periodos del precio típico, pero bueno, al verlo en puntos entra más visualmente, ¿no? Entra mejor por la vista. Entonces, fijaos cómo en cuanto ya vemos dos puntos que se alinean y se separan y empiezan a coger pendiente, pues se inicia una fase de tendencia. Aquí es muy claro, por ejemplo, tenemos 1 y 2 bajistas, esto sería tendencia, con lo cual la siguiente es de esperar que empiece a coger cierta inercia. Y lo mismo aquí. Fijaos cómo cuando se para el precio, se ponen aquí los dos puntos alineados y empieza a coger nuevamente aquí tendencia. Aquí en esta fase lateral del mercado los puntos forman una línea recta, como bien decíamos, etcétera. Pero sí es verdad que cuando se producen latigazos como estos, pues ya puedes tener el PL.dot o el indicador que quieras que no te libra nadie de pegarte algún sustillo, ¿no? en tu operativa. Muy bien, seguimos. Luego hay otra idea fundamental en la metodología de Drummond, que es el return to the PL.dot, es decir, el regreso, la reversión a la media, el PL.dot. ¿Vale? En este caso, cuando el precio se aleja mucho del PL.dot, aumenta la probabilidad de que éste regrese al PL.dot de nuevo para obtener la aprobación de la masa. Digamos que el precio, cuando se despega demasiado de un punto de equilibrio, pues tiene que retroceder para que el mercado obtenga un equilibrio en una zona de consenso, ¿no? La cuestión aquí es determinar exactamente cuándo el precio se ha dejado demasiado del PL.dot. Esto lo vamos a ver en el siguiente apartado, ¿de acuerdo? Pero hay una regla, hay una serie de directrices para saber si el precio está muy lejos o no del PL.dot. Y por último tenemos un tercer punto, que es el PL.dot push, ¿vale? El PL.dot push lo que nos viene a decir es que si el precio se va apoyando de forma sistemática en los PL.dots, por ejemplo, si tenemos una tendencia ascendente y los mínimos de esas velas que van ascendentes van apoyándose en esos mínimos, se apoyan cerca o en el PL.dot en sí, pues será buena señal. Dirá que es una tendencia bastante fuerte. El hecho de que cada vez que se apoya en ese punto vuelva a subir.
¿vale? Ahí veremos como que los P dot están empujando el precio, ¿no? Como que cada vez que se cae ayudan a que vuelva a coger tendencia. Por el contrario, si diremos que esos P dots empiezan a flojear y que el precio nos apoya en ellos, pues diremos que la tendencia está perdiendo fuerza, ¿vale? Esto es un poquito la idea del P dot que a mí me parece muy interesante. Aquí hay una cuarta idea que no la recoge Drummond, pero que yo en mi experiencia sí que la he visto, y es que en general, cuando volviendo al gráfico de antes, cuando veáis momentos como este, vuelvo a sacar el marcador, un segundín, aquí está. Cuando veáis momentos como estos, en los cuales veis que hay, por ejemplo, dos, en este caso una tendencia bajista, dos máximos que se separan de la sucesión de puntos del pie dot, ¿vale? Pues es bastante probable que haya que vender. Es decir, cuando veamos dos velas consecutivas que tienen sus máximos lejos del pie dot, estamos en tendencia bajista y es bastante probable que tengamos una vela bajista a continuación. Y aquí lo mismo, cuando tengamos dos velas cuyos mínimos en una tendencia alcista no tocan el pie dot, pues es probable que tengamos un cierto movimiento, una cierta inercia en la siguiente vela alcista también, ¿no? Entonces, bueno, esto es cosecha propia, no lo dice Drummond, pero os recomiendo que lo tengáis en mente para vuestra investigación. Muy bien, dicho esto, pasamos a el siguiente apartado. No sé si tenéis alguna cuestión, por supuesto, si tenéis dudas, podemos verlas en el chat, no dudéis en comentármelas. Muy bien. Aquí teníais, perdón, tenemos aquí otro ejemplo, disculpad, del dólar australiano en gráfico semanal para ver más cosas del PL.DOT. Bueno, más o menos lo que hemos estado comentando hace un momento, si os fijáis. Básicamente, si el precio se separa, tiende a revertir, en algún momento lo va a tocar. Aquí, ¿veis? Tiene y toca aquí también, ¿veis? Aquí lo mismo, se despega y tendencia, retrocede. Fijaos que además aquí, en este punto, por ejemplo, aquí, se ve muy bien. ¿Veis cómo empujan los puntos a la tendencia? Es decir, precio retrocede, el mínimo toca el pie del dot, arriba. Otra vez toca el pie del dot, arriba. Y así sucesivamente va cogiendo inercia alcista el precio en este tramo de aquí. Lo veis claramente, ¿no? Bueno, esto es un poquito la idea. Dicho esto, ahora sí, seguimos. Vamos a ver la herramienta fundamental, junto con el PL.DOT, de esta estrategia, ¿no? De la geometría de Drummond. Tenemos que el PL.DOT nos representa zonas de equilibrio, ¿vale? Nos está indicando dónde el precio está en equilibrio y cuándo empieza a despuntar y a coger tendencia o se mantiene en lateral, ¿vale? Pero nos falta un pequeño detalle y es lo que decíamos hace un momento. Es decir, si sabemos ya cómo definir la tendencia y cuándo está empezando a coger tendencia el mercado, nos falta definir cuándo se está agotando esa tendencia. Y ese agotamiento precisamente nos lo van a decir lo que se conocen como las líneas de Drummond, ¿vale? Las cuales proyectan áreas de determinación de energía en el futuro. Es decir, se proyecta a futuro y nos dicen niveles de precios en los cuales es bastante probable que el mercado detenga su movimiento. ¿Cómo se trazan estas líneas? Pues es muy sencillo. Basta con que cojáis las dos últimas velas, unís el máximo de hace dos velas con el mínimo de la última vela o el mínimo de hace dos velas con el máximo de la última vela, ¿vale? Las dos cosas realmente, porque tenemos que proyectar tanto soporte como resistencia, y el nivel que sale en la siguiente vela proyectado cogiendo la pendiente de esa recta que hemos trazado serán nuestros niveles de soporte y resistencia, los cuales además son dinámicos, es decir, van a ir variando a medida que el precio se vaya moviendo. Para que se entienda mejor, lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo, digamos, ideal con un esquema de velas. Fijaos. En primer lugar, supongamos que tenemos estas dos velas bajistas, ¿vale? He cogido barras en lugar de velas, me resulta más cómodo, pero vamos. Se coge la idea de que son dos velas bajistas, ¿vale? A continuación, lo que os decía, trazamos, voy a sacar el puntero un momentito, trazamos una recta que una el máximo de la penúltima con el mínimo de la última y la estiramos. Y del mismo modo cogemos el mínimo de la penúltima y lo unimos con el máximo de la última y la estiramos. ¿Lo veis, no? ¿Está claro? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Ok? Vale, pues si hacemos eso, ya lo tenemos. Básicamente, a ver un segundito. Ahora. Ahí lo tenemos. Eso sería para la siguiente vela, fijaos, tendríamos la resistencia proyectada y el soporte proyectado.
Eso no significa, evidentemente, que el precio tenga que, en la siguiente vela, necesariamente llegar a esos niveles, pero que en caso de llegar, en caso de alcanzarlos, estaremos en una zona de agotamiento de la tendencia. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. Para los que seáis más matemáticos o más cuantitativos como yo, bueno, fijaos en un detalle. Lo que estamos haciendo es calcular la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, es decir, que pasa por el máximo y por el mínimo de esta, o por el mínimo de este y el máximo de esta. Es decir, es una recta de las que aprendíamos cuando estudiábamos en el instituto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es obtener la pendiente de esta recta y de esta y calcular el siguiente punto. Imaginaos que esto es la vela 1 y la vela 2, pues cuál sería el valor de esta recta para el punto 3, ¿vale? Y con eso ya tendríamos el valor de la resistencia y del soporte proyectados, cogiendo la pendiente de esta y la pendiente de esta. Ni más ni menos. Para los que no os acordéis, matemáticamente, una recta, la ecuación de una recta la podemos obtener o bien con la pendiente que queremos tener y un punto de la recta, o con dos puntos de esa recta. También podemos obtener la ecuación de una recta. A partir de ahí, proyectar el siguiente punto es muy sencillo porque no es más que darle un valor a la X para obtener los niveles de resistencia y soporte. Muy bien. Seguimos. Eso es la herramienta más importante. Ahora, cuando finalice la parte más teórica, vamos a ver un ejemplo más detallado de todo esto, ¿vale? Para que podáis entenderlo mejor. Pero seguimos. Vamos a ver la última parte importante dentro de lo que es la geometría de Drummond, y es el análisis de la superposición de diferentes timeframes o escalas temporales. Entonces, hemos visto que el PL-DOT nos determina un poco la tendencia y el equilibrio de mercado. Las líneas de Drummond nos permiten proyectar soportes y resistencias en diferentes escalas temporales. Y lo que se dio cuenta Drummond es que muchas de ellas, en diferentes escalas temporales, coincidían en puntos más o menos similares. Es decir, que la proyección de soportes y resistencias en un determinado time frame intradía, por ejemplo, pues permitía obtener también proyecciones similares en diario. Y cuando esos niveles se juntaban o estaban muy cercanos, eran zonas en las que, lógicamente, el precio era muy probablemente se detuviera y parase de subir o de bajar, ¿no? De esta forma, pues bueno, lo que hacía Drummond, por ejemplo, era estudiar soportes diarios próximos a zonas de soportes semanales o resistencias semanales próximas a zonas de resistencia mensuales, etcétera, etcétera. Al final, para buscar, digamos, zonas o áreas donde es muy probable que el precio se detenga. Veo que tengo una cuestión: ¿en qué temporalidad se recomienda analizar este método de líneas de Drummond? En ello estamos justamente. Has hecho una buena pregunta, veo que ha salido hace un par de minutos. Ok. Bueno, pues ahí tenéis lo que decía Drummond. Básicamente, él utilizaba los marcos temporales de 5, de 30 minutos, de una hora, en diario, semanal, mensual, trimestral, anual, 2 años y medio, 5 años y 10 años. Evidentemente, para plazos como 5, 10 años, 2 años y medio, ¿no? Trazar unas líneas de Drummond y hallar los soportes y las resistencias, pues no te lleva más que una vez cada 5 o 10 años, ¿no? Entonces es muy sencillo tener niveles de muy largo plazo, tenerlos proyectados por si acaso, ¿no? Pero lo que sí que hacía realmente Drummond era, pues bueno, analizar quizás una hora, diario, semanal. Ahora os explicaré un poco más en detalle cómo elegía los timeframes, que ahora lo explicaremos. Pero cogía, digamos, timeframes medianos, por decirlo de alguna manera, una hora, diario, semanal, por ejemplo, y luego afinaba el punto de entrada examinando los gráficos de 5 y 30 minutos, ¿vale? Es una forma de adaptar la metodología. En cualquier caso, Drummond recomendaba lo siguiente. Él aplicaba lo que él llamaba la regla del 5. ¿Vale? De tal forma que el time frame más alto que se utilizase tenía que ser al menos 5 veces más largo que el time frame inicial de trabajo. El segundo time frame más alto que usásemos debería ser a su vez 5 veces más largo que el primer time frame más alto, etcétera. Es decir, que si cogías el time frame de 5 minutos, pues mínimo, el siguiente time frame debería ser el de 25 minutos. No podrías coger uno intermedio. Y si después coges el de 25, tendrías que usar el de 125 minutos, aproximadamente 2 horas. Es decir, tiene que haber una separación mínima entre los diferentes timeframes que utilices. De hecho, Drummond, aunque recomendaba, vuelvo un poquito hacia atrás, estos timeframes que hemos dicho de 5, 30 minutos, una hora, etcétera, lo cierto es que Drummond decía que cualquier timeframe era válido, ¿vale? El tema es que lo selecciones utilizando, pues, lo que acabamos de ver, la regla del 5 que comentábamos. Muy bien, pues con esto ya tenemos todo para ver un ejemplo práctico. Para eso vamos a cambiar de ventana, vamos a pasar a una MetaTrader normal
A ver, un segundito, que cambiamos de pantalla. Vale, voy a cerrar, voy a dejar de compartir la otra. Vale, ¿veis todos la MetaTrader que tengo en pantalla? Vale, pues ahí he puesto el gráfico del dólar australiano, pero vamos, para hacer un poquito más interactiva la presentación, me gustaría que me dijerais un time frame y un par de divisas, el que más rabia os dé, ponedlo ahí en el chat, el que primero me lo ponga, pues ese hago. Y así analizamos usando la geometría de Drummond, utilizamos el, analizamos el par que me digáis y proyectamos soportes, resistencias, utilizando esta metodología. Vale, muy bien, pues Nelson se ha adelantado a todos, libra dólar, estupendo. Pues vamos allá, gráfico, un time frame, Nelson, para este gráfico. 5 minutos, bueno, pues de acuerdo, vamos a verlo en 5 minutos, aunque es un poquito más salvaje. Bueno, aquí tenéis el histórico, ahora mismo está en tiempo real. Fijaos ya de entrada un poco lo que os decía, voy a sacar el puntero para señalaros cosas. A ver, fijaos, aquí tenemos un tramo en tendencia clarísimo. Fijaos cómo los mínimos se empiezan a despegar del pie del dot, ¿vale? Y empieza a coger tendencia y cuando vuelve, se frena, toca los mínimos cerca del pie del dot, sigue subiendo y hasta que realmente no perfora el precio del pie del dot, no tenemos un cambio de tendencia en el corto plazo, ¿vale? Esto es, bueno, esto es una primera indicación ya de cómo obtener las tendencias usando, como os decía, el PL dot. Si es cierto que en zonas de congestión como esta, pues bueno, será más confuso, pero lo más probable es que el precio esté enmarañado siempre con el PL dot y que el PL dot quede dentro del cuerpo de las velas. En estos casos, pues lo más probable es que estemos en fase lateral y o bien no estamos en mercado u operamos el mercado como reversión de la media, es decir, buscamos momentos en los que el precio se aleje por abajo o por arriba del PL dot para vender por arriba o comprar por abajo. Mientras que, como os digo, si se separan los mínimos o los máximos en el caso de que sea tendencia bajista, pues tendremos que considerar el, que el mercado esté en tendencia y por tanto operar a favor de ella. ¿Vale? Seguimos. Vamos a obtener unas líneas de Drummond. Por ejemplo, vamos a coger la que más rabia nos dé. Por ejemplo, podemos usar cualquiera. ¿Vale? No voy a coger la última porque se está moviendo, pero por ejemplo, fijaos, puedo coger mismamente esta, cogemos el mínimo, lo unimos con el máximo y nuevamente cogemos el máximo y lo unimos con el mínimo. Cuando pasan este tipo de comportamientos, ¿qué ocurre? Fijaos, pues que sobre todo cuando esté el mercado congestionado, es muy difícil obtener, proyectar, ¿no? Soportes y resistencias de interés o de gran valor. Fijaos que aquí, claro, nos está proyectando una resistencia en 34,60 y un soporte en 32,72. Esto en la práctica, a nivel operativo, con 5 minutos, no nos es de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, si cogemos, fijaos, vamos a borrar esas, podemos, por ejemplo, coger, fijaos, estas dos. Lo normal o lo ideal no es que cojamos velas que estén más o menos en la misma sintonía dentro de una tendencia, porque eso nos da proyecciones muy buenas. Fijaos, si unimos este máximo con este mínimo, nos sale esto. Y si unimos este con este, bueno, realmente también nos salen niveles muy lejanos. Quizás vamos a buscar otro un poquito más sensato. Todos estos niveles serían válidos. El problema es que en un time frame de 5 minutos es poco probable que llegue a alcanzarlos, ¿de acuerdo? Vamos a buscar alguno un poquito más claro. Fijaos, por ejemplo, aquí está muy claro. Podemos poner ahí y uniríamos este máximo con este mínimo. Y fijaos como aquí sí que esta proyección más o menos pues tiene cierto interés. Ha llegado después, ¿vale? Lo estáis viendo. Tendríamos aquí esta proyección y en el momento que el precio ha cogido tendencia alcista, pues habríamos comprado y buscaríamos salirnos de los largos en esta zona que tenemos aquí. Es decir, voy a señalarla aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que además rápidamente lo alcanza en cuestión de media hora después de dibujar las líneas. Es decir, tenéis que pensar que esto es una proyección a futuro y que se puede alcanzar o no alcanzar, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Vamos a marcar, si queréis, esta resistencia que acabamos de obtener y este soporte.
que lo hemos proyectado. Tiquití, tiquití, sería por aquí. Vamos, veis que proyecto la línea, pero realmente el nivel de referencia, disculpadme, que es este, claro. Sería realmente la proyección de la siguiente vela. Aunque ya os digo que podéis mirar hacia dónde se proyecta la recta para buscar más niveles. Pero vamos, es cierto que, disculpadme que me he acelerado un poco, hay una parte aquí que efectivamente lo que vale es lo que esté en la siguiente vela a las dos que estamos usando. Entonces, bueno, es bastante más sencillo. Vamos, de hecho, esta realmente nos cae. Disculpad, que esto... Ahí. Ahora sí. Y ahora sí. Esto es. Fijaos que ya ha alcanzado igualmente. Pero vamos, si queréis proyectar y sacar más niveles, también se puede hacer. Esto es otra variación que se puede hacer de la metodología de Drummond, ¿vale? Ahora, estamos en 5 minutos y aplicando la regla de 5 podríamos irnos, por ejemplo, pues a 25 o a más, ¿no? Podríamos usar, por ejemplo, de 1 hora perfectamente para comparar. Aquí puede que veamos además cosas más interesantes. Aquí tenemos ya los dos que hemos sacado con el de 5 minutos y ahora, pues, por ejemplo, podemos coger... por ejemplo, podemos usar este contra este y podemos unir este contra este, que como podéis ver sí que proyecta muy lejos el máximo. Entonces, ahora la intersección de esta vela con esta, bueno, quedaría bastante arriba, como podéis ver, nos quedaría por aquí más o menos. Y el otro, si proyectamos, sería por aquí. Aquí tendríamos un soporte. Entonces, bueno, vemos que aquí no tenemos nada muy claro, muy definido, ¿no? Realmente tenemos aquí niveles un poco separados. Aquí hay una diferencia de 25 pips, aquí hay una diferencia de unos 40 pips. Están muy alejados. En principio, bueno, serían niveles a tener en cuenta, pero que tampoco nos dicen gran cosa. Sí es cierto que en general la metodología de Drummond, como os decía, es más para timeframes más bien altos. O sea, aunque Drummond decía de los 5 minutos, quizás el de 5 minutos debe ser el último que examinamos con el PL.dot para buscar un punto óptimo de entrada una vez que hemos definido ya soportes. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a... Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Vamos a ir al gráfico diario, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a proyectar, por ejemplo, en este caso, unimos este con este mínimo y vamos a unir este mínimo con este máximo nuevamente. Y bueno, yo no os quiero decir nada, pero ahí tenéis el mínimo clavado proyectando la siguiente vela. Fijaos, lo voy a señalar. Esto es en gráfico diario, ¿vale? Es mucho más sencillo de utilizar, como os decía. Fijaos que el mínimo proyectado, ¿vale? O sea, si yo cojo una perpendicular a la recta que pasa por aquí proyectando este máximo y este mínimo, pues me sale que el mínimo de la siguiente vela tenía que caer ahí. Pues justo ha caído ahí, como podéis ver. O sea, la proyección es bastante interesante. Si queréis podemos ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Podemos ver, vamos a ver, vamos a ir un poquito hacia atrás, por ejemplo. Podemos coger esto, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Fijaos que máximo y mínimo por ahí. Y mínimo y máximo. Proyectamos. Y este, por ejemplo, podéis ver que se nos ha quedado un poquito más lejos el máximo de lo que es la resistencia esperada. Si os fijáis, ¿vale? Caería por aquí aproximadamente. El soporte proyectado lo tiramos por aquí, caería por ahí. Como podéis ver, bueno, pues son niveles que están bastante alejados. Como os decía, claro, además es que muchas de las proyecciones van a estar condicionadas por la volatilidad de las velas previas. Si la volatilidad previa es muy pequeña, pues proyecta normalmente rangos más amplios. Como podéis ver, la pendiente se estira más, mientras que si la volatilidad es muy amplia, vamos a coger, por ejemplo, este caso de aquí. Fijaos, si yo cojo y uno esto y unimos, por ejemplo, este con este, no, pues también depende mucho de la forma que tengan las velas, básicamente. ¿Vale? Pero podéis ver, aquí sí que tendríamos esta... Mira, fijaos, aquí sí que coincide esta resistencia que hemos proyectado con esta justamente que queda proyectada prácticamente en el mismo sitio. Y por aquí abajo tiramos y nos quedaría aproximadamente ahí. ¿Vale? Tendríamos un soporte ahí. Lo que os digo, lo mejor es construir, o sea, trazar varias líneas de Drummond buscando niveles de soporte y resistencia, irlas agregando y construirnos una especie de mapa
de zonas donde puede que el precio se detenga después de subir o bajar. ¿Vale? A mí personalmente, después de revisar toda la metodología de Drummond, lo que más me fascina de todo es no tanto las líneas, que como podéis ver, pues claro, hay que trazarlas, generan niveles a veces muy alejados, etcétera, etcétera, sino que me gusta mucho más el Piel Dot. El Piel Dot sí que me parece un hallazgo interesante por cuanto cada vez que veáis eso, velas cuyo máximo o cuyo mínimo esté alejado del Piel Dot, son indicativos de que la tendencia está acelerándose y que es posible coger algún tramo, aunque sea corto, en un espacio rápido o breve de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo que estudiéis sobre todo esa parte. Muy bien, y dicho esto, pues termino la exposición y doy paso a vuestras dudas y cuestiones en relación a la metodología. Espero que os haya sorprendido por lo menos como algo innovador. Dicho esto, cuestiones, si queréis podemos analizar otro par de divisas o índices, lo que queráis. Comentadme por el chat, por favor. No sé si ha quedado muy claro cómo trazo las líneas. Eso también es importante. No entendí muy bien por qué te han alejado los soportes y las resistencias. Vale, voy a hacerlo con un poquito. Voy a coger otro. Bueno, voy a limpiar el gráfico directamente. Voy a aplicar de nuevo la plantilla que tengo hecha y así limpiamos todo. Y voy a hacer. Bueno, es que está el zoom al máximo. Más zoom no se puede hacer, la verdad. Voy a intentar hacerlo con un par de velas. Mira, por ejemplo, esta. Esta se va a ver muy bien. Fíjate, Jorge. Máximo de esta vela. ¿Vale? Trazo una línea que una el máximo de esa vela con el mínimo de la siguiente. Ahí lo tengo. Y ahora trazo otra recta que una el mínimo de esta vela con el máximo de la siguiente. Y ahora, fíjate, cojo y trazo una línea. Esto es un pequeño truquillo. Trazo una vertical que corte ambas rectas. Y automáticamente sé que mi resistencia está aquí y mi soporte está aquí. Que además fijaos que este nivel ha funcionado muy bien como soporte en el corto plazo. ¿Lo veis? No sé si ahora Jorge está claro. Por si acaso lo repito. Voy a coger el puntero. Fijaos. 1 máximo de una vela con el mínimo de la siguiente. Y 1 el mínimo de esta vela con el máximo de la siguiente. Y en la siguiente vela, donde me corte la línea vertical que pasa por esa vela, tenemos el nivel de resistencia y el nivel de soporte. Y esto es lo que se proyecta a futuro. Esto es lo que os enseñaba en el esquema. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tengo una forma de proyectar niveles de soporte y de resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo estoy comprado y veo que el PL dot, como es el caso de aquí, empieza a tomar fuerza y está alcista, pues quizás quiera liquidar mis posiciones largas en este nivel de resistencia si ya alcanza. O aquí un poco lo mismo, parecido, ¿no? Que empieza a coger tendencia bajista, pues si rompiera este soporte puede ser interesante vender. En fin, es cuestión ya de jugar un poco con todos los niveles y todo lo que obtenemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es cierto que ya os digo, como herramienta de partida para una metodología, el PL.dot me parece algo muy interesante. Y la proyección, como ya os decía, tiene ese truco matemático que os estaba comentando. Es decir, si yo calculo la pendiente de esta recta y la pendiente de esta, puedo obtener cuál es el siguiente punto proyectado un paso más adelante. Es decir, esto es un eje, al final es un eje Y y un eje X, con lo cual, si aumento una unidad el tiempo, que es el eje X, ¿vale? ¿Cuál será el valor de mi nivel de soporte y de resistencia en base a estas pendientes? Pues es fácil proyectarlo. No tiene más historias. No, lo que os digo, repasad cálculo u obtención de la ecuación de una recta, consideráis esto como la vela 1 y esto la vela 2 y después asignáis el valor 3 y proyectáis los niveles matemáticamente. No tiene más historia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como original, el método ya os digo que es algo muy interesante de estudiar y que os puede, pues bueno, en algunos casos daros alguna que otra satisfacción. Yo por lo menos recomiendo eso, siempre buscar metodologías innovadoras, refrescantes en este sentido, ¿no? Y esto precisamente es más sencillo, lo cual permite que para un trader que se inicia, entender esta metodología no le cueste demasiado y pueda sobre ello luego ir moldeando, desarrollando sus propias estrategias. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien quiera pues bueno, usar el PL.dot como entrada, pero luego las salidas hacerlas con un estocástico, un RSI, en lugar de la proyección de las líneas de Drummond, que es más complicada, por ejemplo, ¿no?
O a lo mejor utiliza el PL.dot en una hora para las entradas y va guiándose por la tendencia que le marca el PL.dot en las salidas, ¿no? Etcétera, etcétera. Veo que tenemos otra cuestión. A ver, un segundito, que la leo. Vale, veo que Nelson comenta, el trazado de las líneas máximos y mínimos es muy útil cuando las velas son muy pequeñas y continuas en un periodo de tiempo determinado. Lo pobre con time frame de un minuto. Lo probé con time frame de un minuto y da muy acertado. Sí, sí, efectivamente. Es bastante. Vamos, cuando alcanza el nivel, lo clava al milímetro. Cuando no lo alcanza, pues es que no lo alcanza. Entonces, lo suyo es recalcular quizás los niveles en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a trazar. Vamos a probar esta de aquí. Unimos esta. Unimos este de aquí y vamos a trazar una vertical que pase por esta vela y sacamos un soporte y una, vamos a ver, resistencia que está aquí. Entonces aquí no se ve muy bien, vamos a ver, es que no sé dónde cae el máximo, lo he tapado. Vale, el máximo es 29,66 y bueno, no está nada mal porque ha trazado la resistencia en 29,60 a 6 pips. El soporte lo ha marcado en 28,42 y el mínimo que ha marcado esta vela es 27,75. Esto quizás se ha quedado demasiado corto el soporte, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si hubiésemos operado simplemente con los niveles de Drummond sin el PL.dot siquiera, ¿vale? Pero podríamos haber vendido en aquí y haber comprado aquí perfectamente. Vale, el indicador del punto rojo, pues es el PL.dot. Entiendo, Mariano, que te has conectado un poquito más tarde. Es un indicador que está disponible en la página de MQL5. Es, como os he dicho en la práctica, no es más que la media móvil de 3 periodos del precio típico, ¿vale? No tiene más historia. O si quieres representarlo como un punto, que es como lo hacía Drummond, pues es usando el PL.dot. Y como os decía, el PL.dot nos permite determinar la tendencia cuando forma agrupaciones de puntos más o menos oscilatorias o rectas, pues es una fase de mercado lateral. Cuando empieza a coger tendencia y pendiente, nos está indicando que el mercado está en modo alcista o bajista. De todas formas, si revisas luego el vídeo, que imagino que FX Street lo subirá, puedes ver en detalle la explicación que he dado al respecto. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Veis que es un poco laborioso el tema de trazar las rectas, ¿vale? Pero bueno, es interesante y estoy seguro de que nunca habéis visto nada igual en muchísimo tiempo. Estaréis acostumbrados a las típicas líneas de tendencia, a las figuras de hombro, cabeza a hombro, a los osciladores, pero algo como esto yo creo que no se ve muy a menudo. Entonces a mí es una cosa que me gusta investigar, es buscar estas metodologías, digamos, de autores de los años 70, años 60 que en muchos casos siguen siendo útiles para la operativa a día de hoy en los mercados, porque al final el mercado sigue siendo lo mismo, es decir, es oferta y demanda, es compra y venta y muchas cosas no han cambiado. Lo único que ha cambiado posiblemente es la velocidad y los medios de que disponemos, pero muchas cosas están a veces en técnicas tan sencillas como esta. Muy bien, pues terminamos con esto la sesión. Por supuesto, os invito a que visitéis mi web, www.x-trader.net, donde encontraréis información sobre estas cosas. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo webinar de FX Street. Que tengáis buena tarde y sobre todo cuidaos mucho ahí fuera. Hasta luego.